Bien, hoy vamos a dar el tema 3, el currículo en primaria. Este es un tema que es muy normativo, afecta evidentemente a la reglamentación, a la legislación vigente, pero en cualquier caso es muy importante porque es la base a partir de la cual vais a trabajar, vais a poder diseñar, vais a poder programar en realidad vuestras clases cuando estéis delante de los alumnos. Por tanto, pese a la parte, bueno, pues más dura de entender de lo que es la normativa, insisto, es importantísimo y vital. Bien, ¿cómo y por qué se regula la normativa del currículum? Bueno, va a depender siempre, y esto es bueno y malo, sin duda, va a depender de lo que en ese momento la sociedad esté pidiendo. Quién nos manda, quién gobierna, y a partir de ahí se establece la legislación que afecta a la ciencia, que afecta a la reflexión pedagógica, y es, por tanto, un tema sujeto, sin duda, a debate político. Es un tema en donde, dependiendo de la ideología de quien manda, se aplicará un criterio o se aplicará otro, y además afecta sin duda al futuro de los docentes, afecta al futuro de los estudiantes, porque al final es la normativa que marca, como decía, el diseño de la programación. ¿Cuáles son las fuentes del currículum? Bueno, pues hay fuentes socioculturales, hay fuentes epistemológicas, hay fuentes pedagógicas y, por último, va a haber fuentes psicológicas. Las fuentes socioculturales, bueno, pues aquellas que tienen que ver evidentemente con la sociedad, el desarrollo tecnológico al que estamos sometidos, nuestra sociedad actual, los valores de esa sociedad, importantísimos siempre a la hora del currículum. ¿Cuáles son las fuentes epistemológicas? Las fuentes que tienen que ver con la ciencia. Bueno, pues efectivamente, cómo ha evolucionado la ciencia, lo hemos visto en temas anteriores. Luego la lógica también respecto a las disciplinas que se tienen que aplicar en el aula, las metodologías del aula. Tendremos luego las fuentes pedagógicas, qué es lo que pretendemos con la educación, qué es lo que queremos enseñar, tipos de sujetos a los que tenemos que enseñar, los perfiles, los desarrollos cognitivos, y luego qué tipo de práctica educativa es la que vamos a implementar en nuestras aulas. Por último, vamos a tener las fuentes psicológicas. Las fuentes psicológicas tienen que ver, lógicamente, con las características de cada una de las personas que integran el aula, y a partir también de los procesos de aprendizaje que tenemos que ir adecuando según el nivel de desarrollo cognitivo, de desarrollo psicológico que tengan nuestros alumnos y alumnas. Por tanto, la pregunta obvia es ¿cómo incide la normativa en la labor del docente? Bueno, pues he dicho que es muy importante porque es un poco la guía, la chuleta a la que tenemos que todos adecuarnos a la hora de diseñar la programación, pero en cualquier caso, como dice Pedro Plans, siempre en la práctica hay mucha más libertad del individuo, del profesional, del maestro, maestra a programar, siempre y cuando se circunscriba en lo genérico a lo que establece el currículum. Por tanto, importantísimo el currículo y la normativa, pero el maestro y la maestra va a tener siempre la libertad de la aplicación. ¿Qué componentes va a tener el currículum? Bueno, pues vamos a tener primero contenidos y objetivos, luego va a haber metodología, luego va a haber temporalización y evaluación. ¿Os suena de algo? ¿Esto no lo hemos hecho ya en las pruebas que yo os he mandado? Bueno, pues esto era un poco la intención, adelantarme, introduciros en qué medida esto, que es un poco, como decía antes, tedioso, tiene una aplicación práctica evidente a la hora de programar una actividad. En contenidos y objetivos, lo que tenemos que hablar es qué ha de enseñarse y para qué queremos enseñar y para qué. En la metodología, de qué manera, cómo lo vamos a enseñar. En la temporalización, cuándo se ha de enseñar, cómo lo pautamos, días, horas, etcétera. Y por último, la evaluación, como ya hemos visto muchas veces en clase, qué, cómo y cuándo se ha de evaluar y a quién. Acordaros que os dije que es muy importante la evaluación del alumno, pero también es muy importante la autoevaluación, la retroalimentación que los enseñantes estamos obligados a hacer delante de nuestros alumnos. Estamos en una escuela comprensiva en donde la evaluación del alumno se hace a través de la observación, y de esa observación podemos detectar en qué medida nosotros y nosotras también debemos cambiar. Bien, ¿dónde está el currículum? ¿En qué normativa tenemos el currículum para primaria? Bueno, pues hay una normativa
que va de lo genérico a lo particular. Tenemos la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, luego tenemos un Real Decreto de aplicación de esa Ley Orgánica de 2014 y un decreto también de 2014 de nuestra propia comunidad autónoma. En todas las comunidades autónomas del Estado español se aplica la Ley Orgánica como norma de referencia genérica, pero luego cada comunidad autónoma o ciudad autónoma tiene una normativa de referencia que también es de obligado cumplimiento. Bueno, en este chiste veréis cómo efectivamente el alumnado y también el profesorado muchas veces se ve agobiado, se ve sometido a una locura porque efectivamente las leyes han ido cambiando, no es la última que tenemos, es más, hay una ahora en el Parlamento que intenta modificar la actual y por tanto, bueno, pues en el chiste lo que se dice es que el médico está viendo a un alumno y le dice a su madre, su hijo no puede volver al colegio. Una reforma más educativa lo va a matar, ¿no? Porque el alumno está ya pues un poco enloquecido y desorientado. Bien, ¿cómo se concreta, por tanto, la normativa vigente? Es decir, ¿en qué medida nosotros tenemos que ir aplicando esa normativa? Evidentemente, hemos dicho, primer nivel, gobierno y administración autonómica, las leyes generales y los decretos autonómicos de enseñanza. Cogemos esa normativa, la genérica del Estado, la propia de nuestra comunidad autónoma. Pero luego hay un segundo nivel, que es el centro escolar, es nuestro colegio, nuestro centro que tiene normalmente un proyecto educativo docente, un proyecto educativo de centro, el famoso PEC, en donde establece un poco las líneas básicas, las líneas maestras, las estrategias educativas que ese centro ha decidido llevar adelante. Es decir, es un poco la marca de cada uno de los centros. ¿Puede ser distinta a otro centro? Sin duda, siempre y cuando se basen en lo que establece el que hemos llamado primer nivel. Y luego, por último, está el tercer nivel y no menos importante, el nivel en donde vosotros y vosotras como enseñantes, es decir, los profesores, establecen su propia programación. ¿Para dónde? Para su aula. Por tanto, como veis, son 3 niveles de concreción, todos ellos muy importantes. ¿Qué elementos diferencia esta normativa curricular? Bueno, pues aquí los tenéis. Primero es el área, ¿no? ¿Qué áreas vamos a trabajar? Las asignaturas, ¿no? Luego los objetivos, que son también los criterios de evaluación. En esto se ha refundido la normativa y ahora mismo objetivos y criterios de evaluación se está juntando y por tanto van unidos. Luego están los contenidos, tanto los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los 3 son muy importantes. El método siempre es muy importante y, como decía, los criterios de evaluación ahora mismo forman parte de los objetivos. ¿En qué medida incide todo esto en la labor del docente? Bueno, pues evidentemente hemos dicho que es de obligado cumplimiento. El objetivo fundamental de que exista una normativa común es que todos nos basemos en lo mismo. Imaginaros qué sería si cada uno pudiera programar un poco como le diera la gana a partir de lo que le diera la gana. Bueno, pues establecemos un leitmotiv a partir del cual todos y todas nos basamos para guiarnos. Pero es verdad que luego cada uno tenemos la libertad de hacer propuestas curriculares adaptadas, adecuadas tanto a mi manera de entender la educación, a mi formación, a mi manera de pensar y también a la manera de entender el aula que tenemos delante, el centro escolar y el aula. No es lo mismo un centro escolar, depende en qué zona de España, depende en qué municipio, depende en qué barrio y por tanto es muy interesante también que lo adaptemos, ¿de acuerdo? Bien, las ciencias sociales. ¿Dónde están las ciencias sociales dentro de este currículum? Bueno, pues os decía el otro día, creo, que hay una cierta contradicción respecto a las ciencias sociales y el currículum. Siendo importantísimo el currículum, no hay nada concreto, estable y claro que hable dentro del currículum de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es una enseñanza, es una ciencia, es una materia absolutamente transversal para todos y todas los alumnos. Por tanto, está prácticamente inmerso en cada una de las materias, de las asignaturas. En cualquier caso, el decreto 2014 de la Comunidad Valenciana habla de estudio de la realidad social, habla de la dimensión geográfica. A su vez, el Real Decreto del Ministerio, también del 2014, habla también de seres sociales, de su realidad y sus aspectos geográficos, pero como digo, lo establece de manera absolutamente geográfica. ¿Dónde aparece la geografía?
Hemos dicho las ciencias sociales, disperso. La geografía, bueno, la geografía si cabe está un poquito más concreta, porque la geografía aparece dentro del famoso bloque 2, que es el mundo en el que vivimos, pero también podríamos utilizar el bloque 3, que es vivir en sociedad. Luego hablaremos del tema de los bloques. Por tanto, hay cierta concreción a la hora de establecer criterios dentro del currículum relacionados con la geografía. Se estudia, como decía, la dimensión espacial a través de la localización, la interpretación de fenómenos, a partir del entorno físico y social. Se estudia, y lo dijimos en las teorías de la geografía, la relación del ser humano con el medio, evidentemente, y siempre funcionamos en edades de educación primaria de lo cercano a lo lejano, en la medida de que los alumnos tienen que ir entendiendo las cosas poco a poco. Por tanto, ¿qué entendemos por geografía en los contenidos? Bueno, pues aquí tenéis una definición. La geografía permite el conocimiento de la distribución, localización e interconexión de los diferentes elementos que caracterizan los lugares y los espacios geográficos de diferente magnitud, de las sociedades que lo habitan y sus diversas culturas, del uso que hacen de los recursos del medio natural y de la organización del territorio. ¿Cómo vamos a movernos dentro del currículum? Tenemos, he dicho, una normativa estatal, una normativa de referencia a nivel autonómico. Bien, ¿cómo nos manejamos? ¿Nos vamos a tener que leer la legislación para tener claro qué vamos a hacer? ¿Tenemos que mirarlo todo? ¿Nos la tenemos que aprender? Bueno, yo he intentado resumiros ahora brevemente cómo lo vamos a hacer. Hemos visto los niveles de concreción, por tanto, vamos a seguirlos: el Estado, comunidad autónoma, centro educativo y la programación. Bien, en esos niveles de concreción vamos a establecer qué vamos a tener que hacer para programar. Bueno, nos vamos primero a los objetivos. Y en ese sentido os he hecho este esquema. Si nosotros seguimos este esquema y cogemos la normativa como luego os la voy a explicar, va a ser muy fácil que podáis programar a partir del currículum. No tenéis que leeroslo todo, solamente vais a tener que ir a los bloques tal cual lo vais a ver ahora, ¿vale? Por tanto, primero objetivos, luego competencias, luego contenidos y ya bajaremos a los estándares evaluables, la evaluación y la metodología didáctica, ¿vale? Este esquema es básico y lo vamos a ir siguiendo poco a poco. Bien, en el famoso Real Decreto a nivel estatal se dice los objetivos de la educación primaria. Respecto a lo que tiene que ver con la geografía y con la historia, con las ciencias sociales, en el punto H, en el apartado H, dice conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía y la historia y la cultura. Bueno, bien, es algo efectivamente absolutamente genérico, pero bueno, ya tenemos objetivos. ¿Qué es lo que tienen que conocer nuestros alumnos? Pues esto, aspectos fundamentales de todo esto que llamamos ciencias. Las competencias, ¿qué son? Lo hemos ido hablando a lo largo de la clase estos días. Os dije, si no las habéis estudiado en otras asignaturas, no pasa nada. Interpretar qué es lo que queréis establecer como competencias. Pero, ¿qué son las competencias? Bueno, son las capacidades. Las capacidades que cada uno de nosotros tenemos o queremos desarrollar para activar y aplicar de forma íntegra los contenidos propios de cada enseñanza. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esas competencias que están ahí puedan ser desarrolladas por nuestros alumnos de la mejor manera, con la mayor eficacia dentro de lo complejo que al final puede ser la enseñanza? Bien, por tanto, hemos establecido los objetivos muy genéricos, tenemos las competencias, que son estas. En realidad son 7 competencias básicas establecidas en el Real Decreto y que conocéis seguro. La competencia lingüística, la competencia matemática y de ciencia y tecnología, la competencia digital, el aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y expresiones culturales. Tenéis que elegir cuál de estas competencias, estas 7 competencias, queréis que se desarrolle en las actividades que vosotros vais a implementar, vais a diseñar. Por tanto, no es nada complicado. Elegís cuáles. Habrá algunas actividades en donde no se desarrollen o no se puedan o no queráis desarrollar estas competencias, todas las competencias. Elegís, por tanto, cuáles son las que os interesan. Tenemos objetivos, tenemos competencias. ¿Qué metodología vamos a aplicar? Bueno, pues nos vamos a la metodología didáctica y en la metodología didáctica vamos a trabajar, como veis, en este esquema.
Hemos seleccionado objetivos, ¿vale? Tenemos que optar por una metodología. ¿Metodología para qué? Para desarrollar unas actividades. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacemos rincones? ¿Hacemos asamblea? ¿Hacemos un desarrollo sobre centros tópicos? ¿Cómo lo queremos hacer? Establecidas las actividades, ¿qué competencias queremos trabajar para esas actividades? Y cuando tenemos las competencias, a partir de esas competencias, con esas actividades, desarrollando la metodología que creemos más conveniente y cumpliendo los objetivos adecuados, ¿qué contenidos son los que queremos que nuestros niños y nuestras niñas adquieran a través de la programación, de las actividades que nosotros establezcamos? Y lo haremos a partir de la unidad didáctica. Hemos hablado de contenidos. ¿Qué contenidos son los que vamos a poner? ¿Podemos poner los que queramos? ¿Podemos hacer lo que nos dé la gana? No. Tenemos que ir directamente a el currículo. Tenemos que ir a la ley y tenemos que ir al Real Decreto, ¿vale? Y luego tendremos que ir al decreto autonómico. Bien, del Real Decreto. Nos interesan fundamentalmente el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. Esto aparece en el BOE, pero yo os lo he traído aquí para que lo tengáis absolutamente resumido. En esos bloques, en esos contenidos, vamos a ver los estándares evaluables. Aquí tenéis, este es el pantallazo de cómo aparece el contenido de ciencias sociales en el Real Decreto. Veis que aparece una columna que habla de contenidos, otra columna de criterios de evaluación, otra columna de estándares de aprendizaje evaluables. Estamos en el bloque 1, que es el bloque más genérico, contenidos comunes, ¿vale? Aquí es un poco un tutor revolutum. Este bloque nos viene muy bien porque si no encontramos en el bloque 2 o 3 cosas que se ajusten a las actividades que queremos realizar, siempre podemos usar el bloque 1, ¿vale? Por tanto, de aquí elegimos contenidos, le buscamos criterios de evaluación y estándares evaluables, ¿de acuerdo? Este sería un poco el mecanismo en los bloques. En el 1, en el 2 ahora, el mundo en el que vivimos. Hacemos exactamente lo mismo. Buscamos contenidos, establecemos criterios de evaluación y elegimos estándares evaluables. Los tenemos aquí perfectamente definibles. Bloque 3, vivir en sociedad. Son los 3 bloques que vais a usar siempre. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Tanto a nivel estatal en el Real Decreto como en el decreto de referencia, en este caso, de la Comunidad Valenciana. Os cogéis la chuleta del bloque 1, bloque 2 y bloque 3 estatal, bloque 1, bloque 2 y bloque 3 comunidad autónoma y ya tenéis, por tanto, los contenidos a partir de los cuales podéis diseñar la asignatura. Aquí tenéis los contenidos, los bloques, perdón, en el decreto de referencia de la comunidad autónoma. Volvemos otra vez al bloque 1, igual, contenidos y criterios de evaluación. Y aquí tenéis las competencias, ¿vale? ¿Cuál tenéis que usar? Los dos. Tenéis que usar el currículo de referencia a nivel estatal y el autonómico. En el autonómico normalmente se entra más en detalle en aquellos aspectos que queremos realizar. Por tanto, aun basándonos en el general, nos tenemos que circunscribir sobre todo al autonómico. Vamos a hacer lo mismo en el resto de bloques, en el bloque 2 en este caso. Y se me ha olvidado deciros, muy importante, tenéis que elegir el bloque dentro del curso que hayáis elegido. Si es primero, si es segundo, si es tercero, si es cuarto. No es lo mismo para cada curso. Muy importante y no os lo había dicho. Por tanto, curso, primero en este caso elegido yo. Bloque 2, el mundo en que vivimos. Contenidos, criterios de evaluación y las competencias que las tenéis claramente desarrolladas aquí, ¿vale? Hacemos lo mismo en el bloque 3. Otra vez cambiamos de curso, curso 2. Como veis, para cada curso vamos a tener nuestra plantilla. De ahí que va a ser muy fácil que podamos diseñar. Curso 3, curso 4, como veis, lo tenéis todo perfectamente desarrollado. Aquí los tenéis. Este, por tanto, es el funcionamiento que vais a tener. Cuando yo os digo, y os dirán a la hora de preparar y diseñar actividades, tenéis que basaros en las competencias establecidas en el Real Decreto y en el decreto de referencia. Os venís aquí, buscáis contenidos a partir del curso que hayáis elegido, elegís criterios de evaluación y las competencias adecuadas. ¿De acuerdo? Esto es así, no es tan difícil. Por tanto, os invito a que repaséis a partir de estas chuletas cómo podéis programar y en las próximas
actividades que hagamos e incluso evaluaciones, pruebas, ya podéis utilizar estas plantillas y podréis adaptar vuestras actividades, el diseño y programación de vuestras actividades al currículum de la normativa, tanto estatal como autonómica. Espero que lo hayáis entendido y en cualquier caso lo vemos en clase.